Hola, ¿cómo estás, familia? Dios te bendiga. Es un gusto estar aquí para compartir una vez más un mensaje directamente de la palabra de Dios. El título de nuestro mensaje es El colchón de Dios y probablemente nunca habías escuchado esta expresión, pero me gustaría mostrarte bíblicamente cómo este es un aspecto muy importante de lo que pertenece al Señor. Vamos directamente al mensaje. ¿Qué te parece? En el libro de Salmos, capítulo 132, versículo 13 dice lo siguiente: Porque Jehová ha elegido a Sión. Sión es la ciudad que estaba localizada en un monte. Este es el monte Sión. Y luego dice, la quiso por habitación para sí. Muy bien. Entonces, monte Sión es la habitación de Dios. Y luego mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 14. Este es para siempre el lugar de ¿qué? De mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido, dice la palabra de Dios. Muy bien, entonces déjame te muestro un cuadro para que comprendas lo que estamos tratando de explicar. De acuerdo a la palabra de Dios, Monte Sión es el lugar de reposo de Dios. Algo que tienes que saber es que Satanás siempre está interesado en falsificar lo que Dios hace. ¿Ok? Así que si Dios tiene un monte llamado Sión y es un lugar de descanso, ¿qué crees lo que Satanás va a hacer? Exactamente, Satanás va a tratar de falsificar eso mismo. Así que puse aquí en el cuadro para que veas que Satanás tiene un monte falso. Lo que significa que es un lugar de descanso falso de Satanás. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. En Isaías 57:7 dice lo siguiente: sobre el monte alto y empinado pusiste ¿tú qué? Tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Ahora déjame darte el contexto. Isaías 57 nos está hablando de Israel, el pueblo de Dios, cuando se apartó de él y cometió idolatría. Comenzó a adorar ídolos. Y el Señor en el capítulo 57 de Isaías lo está reprendiendo. Y le dice, tú fuiste a un monte alto y empinado y allí pusiste ¿tú qué? Tu cama. Interesante, ¿no? Tu colchón. Entonces, quiero que veas esto en perspectiva. Si el monte de Satanás, el monte falso, es la cama de Satanás, quiere decir que realmente lo que Satanás está haciendo es falsificando la cama de Dios. El lugar, déjame lo digo, de descanso de Dios. Muy bien, mantén esto en tu mente, porque vamos a ir casi directamente al punto que queremos hacer énfasis. Pregunta, ¿para qué sirve una cama? La cama es obviamente un lugar de descanso. Lo voy a decir de otra manera. La cama es un lugar de reposo. ¿Ok? Es un lugar de reposo. En la Biblia, la mujer es representada, o más bien, la iglesia de Dios es representada a través del símbolo de una mujer. La mujer representa a la iglesia. Y el esposo o el marido es un símbolo de Jesús. Jesús es el esposo y la mujer es la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? En el contexto que estamos hablando es muy importante, porque estamos hablando de la cama. Y la cama es el lugar que solamente el esposo y la mujer comparten. Mira, la cama del esposo es donde él tiene la más cercana intimidad con su esposa. La cama del esposo es donde él se vuelve uno con su esposa. Esa cama también es donde el esposo ama a su esposa incondicionalmente. Podríamos decir que esa cama es el lugar más santo, o dicho de otra manera, el lugar santísimo de la casa. ¿Estamos entendiendo? Este lugar de reposo es muy importante porque solo la mujer entra en este lugar donde el esposo y la esposa se convierten en uno solo. Mira, si tú tienes
amigos y los invitas a tu casa, generalmente tus amigos llegan a la sala, algunas veces llegan también al comedor y algunas veces también utilizan el baño. Pero hay algo con respecto a tu recámara, a tu cama específicamente, que ellos reconocen. Hay una santidad. Ese lugar es sagrado, ese lugar es reservado solamente para el esposo y para la esposa. Nadie más debe entrar ahí. Es un lugar puro y santo. ¿Estamos siguiendo? Entonces, ¿cuál es la cama de Dios? Algunos de ustedes quizás ya tengan en su mente lo que estamos tratando de decir. Pero mira lo que dice el libro de Génesis acerca de la cama de Dios. ¿Ok? Nota, dice en Génesis 2, capítulo 2, versículo 1 y 3, dice, 1, 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. La palabra ahí es el séptimo día, ¿ok? Otras versiones dicen el sábado. Vamos a decir el día séptimo. La obra que hizo, ¿y qué hizo ahí? Y reposó. Ese es el lugar donde descansó. El lugar de descanso de Dios. Y dice ahí, descansó de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo, que es el día sábado, y lo santificó. El día sábado, de acuerdo a la palabra de Dios, es un día santo. Es un día puro. Es un día sagrado. ¿Y por qué? La Biblia nos dice, porque en él, ¿qué hizo Dios? Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que familia, podríamos terminar la presentación en este momento, pero es muy claro entender que de acuerdo a la palabra de Dios, el lugar de descanso de Dios, su cama, su colchón, su cuarto, su recámara, es el día sábado. ¿Y para qué sirve este día sábado que es santo y puro? Es para que la mujer entre en contacto profundo con el esposo. Es allí donde el esposo tiene su relación más profunda con la mujer. Es allí donde el esposo ama a su mujer. Ese es el día. Ese es el lugar de descanso. Mira, el séptimo día entonces es el lugar de reposo de Dios. Si esto es verdad, recuerda que Satanás siempre está tratando de falsificar lo que Dios hace. Así que si el sábado es el lugar de reposo de Dios, adivina qué va a hacer Satanás. Exactamente. Satanás va a crear un falso sábado, un falso reposo que va a dar honra no al esposo que es Cristo, pero al enemigo que es Satanás. ¿Estás siguiendo? En la Biblia se nos habla también de cómo el matrimonio debe ser santo, no debe ser profanado, no debe entrar corrupción. Especialmente se habla de la cama. Mira, te lo voy a mostrar en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mira lo que dice. Honrosos sean todos el matrimonio. Y el lecho es lo mismo que la cama. ¿Ok? Y la cama, ¿sin qué? Sin profanación. Otras versiones dicen sin mancha, sin corrupción. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra de Dios establece que la cama debe ser pura, santa. Es un lugar de reposo para el esposo y la mujer. Lamentablemente, existe mucha corrupción en el mundo y especialmente en el matrimonio. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una mujer para profanar la cama, el lugar de reposo de su marido o de su esposo? ¿O qué hace el esposo? Estoy utilizando los símbolos, ¿ok? No estoy hablando de una persona en particular, pero el esposo en la Biblia representa a Cristo y la mujer, la iglesia, ¿ok? En la Biblia, el esposo siempre ha sido fiel, así que voy a hablar un poco de lo que la Biblia declara respecto a lo que la mujer ha hecho para profanar la cama. ¿Cómo profana la mujer la cama? Bueno, te voy a dar unos ejemplos. Cuando la mujer permite a otro hombre entrar en ese lugar de reposo que solo le pertenece
al esposo, eso en la Biblia es la profanación del lecho, profanación de la cama, adulterio. Voy a poner un ejemplo más práctico. Ese día nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro cuerpo debe ser entregado completamente al Señor. Pero muchos de nosotros entramos a ese día y hacemos trabajo secular. Nuestra mente a veces está en la iglesia, nuestro cuerpo está en la iglesia, pero nuestra mente está en otro lugar. Eso en la Biblia se llama adulterio espiritual. El sábado, ese día, debe ser reservado solamente para el esposo, de acuerdo a la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. ¿Cómo se puede profanar esa cama de otra manera? Bueno, cuando la mujer, recuerda que la mujer es un símbolo de la iglesia, cuando la mujer entra en otro o va a otro lugar de reposo, a otra cama. ¿Estamos entendiendo? El único lugar de reposo santo donde Dios habita, de acuerdo a la palabra de Dios, es el sábado. ¿Cómo la mujer profana eso? Yendo a otro lugar de reposo. Un reposo que no es el reposo de Dios. Un reposo falso. Mira, qué interesante es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Nos habla acerca de un querubín. Satanás, antes de convertirse en Satanás, era un querubín, un ángel. Y la Biblia nos dice así: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, monte Sión. ¿Recuerdas que hablamos de eso al principio? Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, dice ahí, profanaste, corrompiste tu santuario. ¿Sabes qué es el santuario? Es donde Dios vive, es su casa, es el hogar. ¿Y sabes lo que específicamente profanó Satanás? El lugar santo de Dios. Su lugar de reposo. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que el cielo es un lugar de reposo. El primer hombre o el primer ser en profanar la cama del esposo se llama Satanás. El primer hombre o ser que adulteró se llama Satanás. Así que cuando nosotros seguimos un comportamiento similar, estamos copiando no el comportamiento del Señor, pero el comportamiento del enemigo. Mira, Ezequiel 23:38 nos habla acerca también de lo que hicieron los hijos de Israel. Mira, dice, aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día. Y luego dice, y profanaron, corrompieron mis sábados, mis lugares o mi lugar de reposo, mi cama. Lo mismo que Satanás hizo en el cielo es lo que ahora está influenciando a hacer a las personas que viven en esta tierra, a profanar el lugar santo que Dios estableció para su mujer. Hay algo muy interesante en la Biblia. En el libro de Apocalipsis se describe una serie de 7 iglesias. Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Cada una de esas iglesias representa un periodo de vida, un periodo de historia acerca de la iglesia cristiana. Desde el momento en que Cristo vino, estableció la iglesia cristiana hasta nuestros días. Cada una de las 7 iglesias representan esos 7 periodos que podemos dividir esa historia. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Tiatira. ¿Okay? La iglesia de Tiatira. ¿Sabes qué interesante es esta iglesia? Esta iglesia representa la iglesia de la Edad Media, de la Edad Oscura. ¿Y sabes tú lo que pasó en ese tiempo? En ese tiempo, la iglesia cristiana se corrompió. ¿Sabes cómo se corrompió? Permitiendo tradiciones paganas, ideas paganas, idolatría, entrar en la iglesia. Pero ¿sabes? Había algo específicamente que ellos permitieron que entrara dentro de la iglesia. Los cristianos, desde el tiempo de Jesús hasta ese tiempo, habían adorado el día sábado. Pero había otros grupos adoradores del sol, el dios sol. Eran paganos, no creían en Dios. Y ellos adoraban en domingo. ¿Okay? De ahí viene la palabra en inglés Sunday, el día del sol.
Ellos adoraban el domingo, los cristianos adoraban en el día sábado. ¿Y sabes lo que sucedió? A través de esta mezcla de la cristiandad con el paganismo, el sábado comenzó a ser transferido al día domingo. La adoración que debería darse a Dios en el sábado fue transferida al día domingo. El día de reposo fue cambiado por la iglesia a otro día. Y mira, esto es lo interesante porque ahorita vas a ver cómo Dios reprende a esta iglesia por lo que hizo. Mira, dice ahí Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepintiese o se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su ¿qué? Fornicación. Hay otras versiones que dicen de su inmoralidad sexual. Obviamente, en términos espirituales, esta iglesia cometió fornicación, adulterio. ¿Por qué? Porque cambió el lugar de reposo de Dios reservado solamente para el Señor y al domingo. Es decir, esta mujer fue en busca de otro hombre. Apocalipsis 2:22 dice, he aquí yo la arrojo, ¿en dónde dice ahí? En cama. En cama. En unas versiones dice, en una cama de enfermo. Interesante, ¿no? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Ok? Entonces, hay muchos que han seguido este mismo curso, esta misma dirección de esta iglesia. Apocalipsis 2:23 nos sigue diciendo, hablando acerca de esta iglesia, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Esta iglesia, de acuerdo a la palabra, es una iglesia corrompida, una iglesia que se ha profanado, una iglesia adúltera. Y la Biblia dice que en este adulterio ha tenido hijos. Y ¿sabes qué? Estos hijos también van a morir. ¿Por qué? Porque han seguido el ejemplo de la madre adúltera, de la mujer adúltera, de la iglesia adúltera. ¿Qué crees que han hecho? Han cambiado el lugar de reposo, que debía ser dado solamente al esposo, y se lo han dado a otro hombre. Mira, en la Biblia hay una iglesia, hay una entidad que se llama Babilonia. Esta Babilonia es descrita en Apocalipsis 17 como una ramera, una prostituta. Mira lo que dice, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sabes? Esta mujer es madre porque tiene hijas. Y es madre de rameras, es decir, que las hijas también son rameras. ¿Y por qué son rameras? Ya lo dijimos anteriormente. Es porque estas hijas, incluyendo la madre, han cambiado el lugar de reposo que le pertenecía al marido. Y han ido en busca de otro reposo, de otro hombre que no es el marido. Es un hombre que solamente quiere jugar con la sinceridad y espiritualidad tuya. ¿Sabes lo que hizo el enemigo en el cielo? Exactamente lo mismo. En el cielo la Biblia nos habla de esa iglesia, en el libro de Hebreos también. En Monte Sión hay una iglesia. Dice la congregación, la asamblea, la mujer de Dios en el cielo. ¿Y sabes lo que hizo el enemigo? Exactamente lo que hacen muchos amantes. Tratar de seducir a la mujer para venir con él y tener un tiempo de adulterio y fornicación, inmoralidad sexual. Esta cama en la Biblia también se describe como una cámara. ¿Ok? Vamos a darte un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Joel capítulo 2:16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esta palabra cámara indica la parte más íntima de la casa. Eso es lo que significa, la parte más íntima de la casa. ¿Por qué esto es interesante? Porque en Jeremías 31:33 la Biblia nos dice que Dios quiere hacer algo en el tiempo del fin con su pueblo, con sus hijos. Mira lo que dice. Este es el pacto que haré, ¿con quién? Con la casa de Israel. Nosotros, de acuerdo al libro de Gálatas, somos el Israel espiritual. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su ¿qué? En su mente. ¿Sabes que esa palabra mente también puede ser traducida como la
parte más íntima de la persona? Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, en su cama, y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo. Es allí donde Dios quiere tener una comunión personal contigo. Es allí donde Dios quiere escribir su ley en tu mente y en tu corazón. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es Cristo en nosotros quien nos da descanso. Mira, en la Biblia se nos dice algo muy interesante. Cuando un hombre se unía a su mujer en intimidad sexual, la Biblia declara esto como el esposo conociendo a su esposa. Te voy a dar un ejemplo que está en la Biblia. En Génesis 4:1 se nos habla acerca de Adán, y nos dice que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, conocer a la esposa no significa que se presentaron como si fuera la primera vez. Significa que Adán tuvo intimidad con su esposa y como resultado tuvo un bebé. ¿Por qué esto es interesante? Porque mira, en Jeremías 24:7 nos dice cuál es el deseo de Dios para ti y conmigo. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Ese es el deseo que Dios tiene para nuestra vida. Él quiere que tú y yo lo conozcamos. ¿Qué es la implicación? Él quiere que tengamos una intimidad con el Señor, un acercamiento tan profundo que podamos realmente conocer quién es Él, reconocerlo en todos nuestros caminos. Pero recuerda, el Señor tiene un específico lugar de reposo, una cama, un colchón, si tú lo quieres decir así. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12, mira lo que nos dice exactamente acerca de esto. Y les di también mis sábados. En otras versiones dice mis días de reposo. ¿Para qué? Para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Para qué? Para que conozcan que yo soy Jehová, que los santifico. El Señor nos ha dado el sábado, dice ahí, para que me conozcan, para que entren en esta intimidad personal, para que pueda hacerme uno con ustedes, para que el esposo pueda entrar en su mujer y poner ahí la semilla. ¿Sabes que en la Biblia la semilla es símbolo de la palabra de Dios? Dice ahí que en el lugar de reposo se puede hacer. Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo, mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros. ¿Para qué? Para que conozcas que yo soy Jehová vuestro Dios. Ese día de reposo, familia, es el que el Señor ha reservado para que tú y yo lo podamos conocer más íntimamente. Mateo 7, 22, 23 nos dice algo muy interesante con respecto a cómo Dios tratará a aquellos que finalmente serán destruidos. Y dice ahí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas claman ser seguidores de Jesús, porque ellos dicen que profetizaron en su nombre, hablaron en su nombre, echaron fuera demonios, hicieron muchas cosas buenas, se puede decir. Pero entonces mira cómo contesta el Señor a estas personas. Dice, entonces les declararé, nunca que os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué interesante. El Señor dice, nunca tuve esa intimidad contigo. Nunca entraste en mi reposo santo. No entraste en mi lugar de reposo, en mi cama, en el lugar donde yo puedo ser uno con esa mujer. Yo no te conozco. ¿Sabes que para Cristo decir eso, realmente estas personas no desearon, ni entraron en ese reposo? Por eso dice aquí, hacedores de maldad. ¿Sabes que la palabra hacedores de maldad es la misma que está en 1 de Juan 3:4, donde dice, el pecado es transgresión de la ley de Dios? Esa palabra, hacedores de maldad, es la misma palabra que transgresores de la ley de Dios. Aquí nos está diciendo claramente cuál es el problema. Estos hombres han transgredido la ley de Dios. Específicamente, el lugar donde Dios puede conocer a su mujer. Interesante, ¿no? Este mensaje, familia,
ya casi terminamos, es el mensaje que nosotros conocemos en Apocalipsis 14 como el mensaje de los 3 ángeles. Y este mensaje nos dice lo siguiente, nos exhorta a hacer algo, temed a Dios, dadle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego dice, adorad a aquel, ¿a quién? A que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a aquel que hizo todas las cosas en 6 días, y la Biblia dice, y descansó, reposó en el 7º día. Adorad a aquel es un mensaje que nos exhorta a regresar con nuestro esposo, a restaurar la relación de nuestro esposo. Por eso, familia, nosotros predicamos acerca del santuario. ¿Sabes por qué este mensaje del santuario es tan importante? Si alguna vez no haces, si esta es la primera vez, que has escuchado acerca de este mensaje, acerca del santuario. El santuario es esta estructura que el Señor mandó a Moisés construir en el desierto, pero que después el Señor comenzó a explicar cómo esta estructura representa realidades espirituales. El santuario terrenal es una copia de un santuario celestial. Y este santuario terrenal estaba dividido en 3 partes. La primera parte, aunque está aquí, la primera parte es el atrio. Luego la segunda parte es el lugar santo. La última parte se le llama lugar santísimo. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que en la última parte del lugar santísimo, en Salmo 132, versículo 8, la Biblia nos dice que este lugar santísimo es el lugar de reposo de Dios. Es el lugar donde Él habita, es su cama. ¿Sabes lo que el Señor quiere hacer con su pueblo? Es traerlo de la iniquidad hasta el lugar santísimo, donde Él habita, el lugar de reposo. Por eso el libro de Hebreos nos exhorta a entrar a ese reposo. Y el Señor nos ha dado un ejemplo semanal de cómo podemos entrar en ese reposo celestial. Acuérdate del sábado para santificarlo. Familia, este es el mensaje que el Señor quiere darnos en este día. Un mensaje que hemos predicado por muchos años y algunos no lo hemos entendido. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Sabes, familia? Esta profecía de Daniel es la profecía que nos enseña lo que Dios está haciendo en este día. Dios está purificando su lugar santísimo. ¿Sabes por qué? Porque la mujer lo ha corrompido. La mujer se ha ido de su presencia y ahora el Señor está tratando de traer a esta mujer con cuerdas de amor, tratando de regresarla a donde pertenece. Y familia, debemos reconocer que tú y yo nos hemos alejado del Señor. Por eso hoy en día el Señor está haciendo un llamado a nuestro corazón para pedirnos que regresemos hacia donde está el esposo, a ese lugar de reposo. Tal vez esto tú no lo sabías, pero ahora ya lo sabes y tu oportunidad está delante de ti. El Señor la abre para que tú puedas regresar de aquel lugar donde quizás te has alejado sin darte cuenta. El Señor te ama. El Señor quiere estar contigo todos los días de su vida. El Señor quiere protegerte y quiere proteger a tu familia también. Así que mi deseo es que tú y yo tomemos esa decisión hoy en día. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.